para colocar la dosis. El Ministerio de Salud Pública advierte la importancia de que grupos prioritarios lo hagan debido a la circulación de La pandemia de COVID-19 ha demostrado ser un enemigo constante. Por la mutación del virus SARS-CoV-2, la comunidad científica en Ecuador advierte sobre la variante XFG o Frankenstein, que deriva del linaje de Omicron y que ha sido detectada en el país. Y aunque los especialistas apuntan que la vacunación es la herramienta más poderosa para enfrentar esta mutación, cartas guiadas, mariajes, música y experiencias sensoriales harán de la Gran Cava Supermax una celebración única. De entrada tiene un valor de $20. Incluyen todas las actividades y degustaciones están disponibles en el show Supermax y Megamax. No se lo pueden perder. Y vean esto, es una grata sorpresa. Cuando un oso de antílopos apareció en plena vía Papayacta, esa vez el osito estaba solo. Pero recuerden que hace pocos días también apareció una osa con 2 crías en esta vía. Y por supuesto, qué suerte, ¿no? De la gente que circulaba por este sector para ver esta maravilla. 12 bailarines internacionales se alistan para un show acuático en el río Guayas este fin de semana.
El fin de semana los guayaquileños podrán disfrutar. Buenas noches con todos. Esperemos ¿Cómo un están? momento, Buenas ya, noches. ya viene el ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 se Gracias. escucha. sí, está bien. Ok. Entre las 11 propuestas pendientes, un fideicomiso nacional bananero, financiado por 5 centavos por cada caja exportada, bajo administración instancia del Estado y representantes del gremio productor y exportador, para enfrentar plagas como el moco y la explosión en grasa. Mira que la propuesta debe manejarse de forma privada. Hay distintas formas en las que uno puede interactuar con Uno, el dos, conocimiento tres, que cuatro, ya cinco, se seis, conoce que está privado para aprender sobre Más de bioseguridad y capacitación fitosanitaria, uno, por lo dos, que tres, exigen al gobierno transparentar las cifras de captaciones por año y terminar con el hermetismo en torno a la presencia del hongo rosario en la provincia de Lorón. se conoce provincialmente ya que hay alrededor se habla de que existe una Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver. Ya. A ver, entonces nosotros, cuando soldamos, generalmente tenemos que considerar ciertas situaciones. Entonces, nosotros tenemos que, o algo les había dicho de lo que son las normas que se tienen que tomar en cuenta al momento que nosotros soldamos. Entonces, sería primero la máscara de soldar, como les había dicho, ¿no es cierto? De tal manera que esto protege los ojos, la cara, el cuello. Al momento que se sueldan, ¿no es cierto?, saltan unas chispas y esas chispas pueden afectar en la piel, en la ropa. Pero aparte de eso, tenemos el humo al momento que se quema el revestimiento. El revestimiento se quema, produce un humo. Este humo tiene como función quitar el oxígeno que existe alrededor de la soldadura. El oxígeno, cuando entra en la soldadura, lo que hace es oxidar. Y si este oxígeno queda dentro de la soldadura, el óxido comienza desde adentro hacia afuera. Entonces, eso hay que evitar mediante lo que es la quema del recubrimiento de un electrodo.
Entonces, ese humo que sale, ¿no es cierto? A veces nosotros podemos respirar. Como se está quemando, por ejemplo, generalmente los 60 o 11 electrodos son hechos de papel. Ese papel se quema, pero aparte de eso tiene otros compuestos. No solamente es papel, sino que tiene otros aliantes que se meten dentro de la soldadura y ayuda a la soldadura. Eso depende del tipo de marca de electrodo. No todos son lo mismo. Generalmente contienen lo mismo, casi todos los electrodos, pero varían en su composición dentro de lo que es el recubrimiento. Entonces, eso es lo que le ayuda a tener una máscara, ¿sí? O si no, si va a ver desde lejos, utilizar una máscara manual de tal manera que la luz que emite no les afecte a los ojos. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es los guantes de cuero tipo mosquetero con costura interna. Eso va a proteger nuestras manos y las muñecas. Lo mismo para que cuando se salte. A veces por error, alguna cosa no tomamos bien en cuenta, cogemos el material que hemos soldado. Entonces, este guante de cuero va a ayudar a que no nos quememos inmediatamente. ¿Qué hacer si nos quemamos inmediatamente? ¿Qué creen ustedes que se debe hacer? Si nos quemamos, no utilizamos guantes, todo eso, ¿qué hacemos? Primeramente sería como un accidente ya. ¿Pero qué hacemos? Lloramos, gritamos, auxilio, llamamos a la mamá, ¿qué se hace? No, pues, para evitar eso tendríamos que No para evitar, ya nos quemamos, nos quemamos. ya salió, cogimos sin tomar las precauciones debidas y nos quemamos. Ahora, ¿qué hago? Dejar de, Lloro, llamo a la mamá, al papá. dejar de trabajar por el momento. Y después, yo sigo Aguantarse llorando. como los hombres. Aguantarse como los hombres. ¿Qué hago? Podríamos intentar enfriar la herida tal vez con agua. Digo, la sí. quemadura. Sí. Cuando nosotros tenemos una quemadura, inmediatamente tenemos que topar algo frío, rápido. Algo que esté frío. O si en ese momento hay un recipiente de agua, metemos inmediatamente en la cosa. Pero si no hay recipiente de agua, no hay nada frío, ¿qué hacemos? Saliva, exactamente, eso tiene que hacer. La saliva nuestra tiene agua, entonces se evapora, entonces rápido nos chupamos aunque después escupamos porque está sucio y todo eso, pero ya la quemadura ya no es grave, entonces inmediatamente la saliva. Hay veces que, por ejemplo, una vez que tenemos una quemadura bastante fuerte, hay personas que llevan un huevo crudo, ¿no? Huevo de gallina crudo, y también raspadura. Entonces, la raspadura ayuda, una vez que se quemó, a que la quemadura no sea tan severa y sea rápida, o sea, que se pueda sanar rápido. Cuando tenemos la quemadura ya bastante fuerte, entonces cogemos el huevo, partimos del huevo y sacamos la telita del huevo, ¿no es cierto?, que queda en la cáscara, sacamos cuidadosamente y nos ponemos en la mano. Eso ayuda a que también podamos sanar rápido. O sea, no es solamente dejar de hacer todo eso, sino hay que ver cómo dañarse. Pero lo inmediato es si hay agua o la saliva. Entonces, tenemos los zapatos de cuero que supuestamente ya han de haber comprado para este domingo. La máscara de soldar, que esperemos que a todos tengan. ¿Sí? Y los guantes y el peto, ¿no es cierto?
Eso es lo que es importante. El coleto también le llaman, o delantal de cuero, para protegerse de salpicaduras y exposición a rayos ultravioletas de algo. Por ejemplo, cuando hay personas que sueldan todo el día, de las 7 de la mañana hasta, digamos, hasta las 3 de la tarde, y continuo, ¿no? Hay veces que es continuo. Si usted está con una chompa negra, va a ver que al final del día se vuelve prácticamente ploma, ¿sí? Por el efecto de las ultravioletas, y eso le cambia el color a la prenda de vestir negra. Después, cuando usted pone como es al sol, su ropa, ¿no es cierto? Y después comienza como a blanquearse. Eso es lo que le va a pasar si tenemos mucha exposición. Entonces, para evitar eso, tenemos las chaquetas de cuero, o las mangas de cuero, el peto de cuero, todo eso que nos vas a... También utilizamos las polainas o una casaca de cuero cuando es necesario hacer. Esto hablamos cuando es bastante que estamos soldando. Entonces, para la casaca de cuero, la posición vertical y sobre cabeza debe usarse con aditamentos para evitar severas quemaduras que pueden ocasionar salpicaduras, que eso no puede mandar por el cuello. Se puede pasar. Entonces, estamos bien. Los zapatos de seguridad deben cubrir los tobillos para evitar atrape de salpicaduras. Pueden utilizar también los zapatos de cuero, ¿no? O sea, pero caña baja de que es, ¿no? Pero en caso de que usted pise mal el zapato que es media, como tipo media bota, ayuda a que no se desguincen, no pueda pararse tranquilamente. Si utiliza zapato de cuero, no va a ir la tal protección. El gorro, sí, protege el cabello y el cuero cabelludo, especialmente cuando se hace soldaduras en posiciones sobre cabeza y vertical. Otra cosa es la protección de la vista, como ustedes vieron, el arco eléctrico, ¿no es cierto? La temperatura que se está alcanzando ahí son como 4000 grados centígrados. Y esto desprende tanto ultravioletas como infrarrojas, que no son visibles. Entonces, lo que va a hacer es quemarle la retina, ¿no es cierto? Entonces entra por la córnea, pasa, ¿no es cierto?, la luz normalmente y llega a la retina. Pero si estos rayos tienen que ser filtrados, entonces tenemos los vidrios que permiten que las ultravioletas y infrarrojos no pasen. Entonces solo pasa cierto tipo de luz visible que usted puede ver, ¿no es cierto? Entonces, como la córnea, el iris comienza a abrirse, cerrarse, abrirse, cerrarse, por los destellos de luz, produce cansancio y eso produce luego lo que se llama coger el arco. ¿Ya? Ingeniero, ¿y qué pasara si nos cogiera el arco? ¿Qué nos pusiéramos? A Algo, ver, ¿qué? yo generalmente lo que hago es cortar un par de papas, tener algunos cortaditos de papa redonditas. Entonces le cojo a la papa y le parto, porque sea, no que sea chiquitita, ¿no? Más o menos que el porte del ojo. Una vez que hice rodajas de eso, ¿no es cierto? Sí, hice la rodaja, me pongo en los ojos cerrados, pero no abiertos, cerrados, y me pongo una venda. Y con eso me quedo, no, no me duele, o sea, sí. Entonces, cada cierto tiempo, en toda la noche, hay que estar cambiando. Otra también es ponerse el colirio, todo eso, ¿no? Pero a veces no hay para el colirio, ya llega la noche y no hay ni farmacias abiertas. Entonces, hago eso que le digo. Primero la papa tiene que lavarse, ¿no es cierto? Inicialmente, para que no entre la tierra. Entonces, de eso me pongo, cerrado los ojos, me pongo eso. Y eso calma bastantísimo.
Sí, cada cierto tiempo. Y eso permite dormir inclusive. Y si no hace eso, chuta, es como que le mandan arena al ojo, así se siente. No puede ni ver. Al otro día tiene que usar gafas oscuras. Sí, gafas oscuras. Para que no, bueno, que usted sale a la luz nuevamente a caminar, otra vez le puede coger. Entonces, mejor no. O también puede tener funditas de hielo. Esas fundas que son ¿cómo se llama? De los sueros, pero son pequeñitas. Entonces, de eso usted le llena de agua y le tienen el congelador. Entonces, en la noche, cuando llega, coja, aunque no le esté ardiendo la vista, pero estuvo soldando, póngase en los ojos, de un lado, al otro lado, y después ya se le desinflama todo eso. O sea, no, y tampoco no es bueno llegar después de haber soldado, irse a la televisión y estar viendo películas, ni tampoco el celular. El celular es lo peor. Si usted comienza a ver el celular, se le cansa la vista. Y como el celular siempre manda rayos, en la noche ya debe estar, ya más tipo 9 de la noche comienza a que las 2. Ya, entonces, una vez que soldó y si hubo exposición, o sea, estuvo viendo el destello de la soldadura, mejor ni vea el celular, ni vea la televisión. ¿Estamos? Sí, Ok, esperemos que hagan caso. listo, listo. Bueno. Los tipos de uniones que nosotros tenemos, el primero es a tope. Este es a tope. Este es la esquina. Sí, pero estamos hablando de tipo de unión, ¿sí? Tipo de unión. Unión. Sí. Entonces, esquina. Cuando está uno sobre el otro, traslape. Tipo T. Y si está doblado uno y doblado el otro lado, se llama borde. Porque la soldadura va a ir por aquí. Va a ir por aquí. La soldadura va por acá. La soldadura puede ir por aquí o puede ir por debajo. La soldadura puede ir por acá o puede ir por acá. La soldadura puede ir por este lado, ¿sí? O puede ir por este lado. ¿Ya? Entonces tenemos a tope, esquina, traslape, tipo T y lo que es con pestañitas, borde. Esos son los tipos de uniones. ¿Ya? Nosotros, de acuerdo a la norma AWS, nosotros tenemos, de acuerdo a cómo soldamos. Espérese un ratito, ¿no? A su mamá por una deuda de $600. Contamos más. Este detalle de terror. ¿Cómo mantiene el proyecto? Sostienen los expertos en investigación criminal. El caso de una mujer hallada desfigurada, sujeta. Tenemos la soldadura 1F, 2F, 3F, 4F. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos viendo, ¿sí? Cuando tenemos en T o esquina. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Vamos a ver. La fiscalía dispuso la investigación inmediata del caso y recogió video de las cámaras de vigilancia. Sí. Tenemos, sí, esta ¿qué soldadura es? ¿Dónde está la cámara? ¿Qué soldadura es? ¿Qué un tipo de unión? Ahorita acaban de ver. En T. En T. Si le pongo acá,
esquina. ¿Sí? Sí. La 1F, ¿sí? Esto es, por ejemplo, plano, ¿no? Esto es plano. Esto está a tope. ¿Ya? Pero la 1F es que yo le viro así. ¿Sí? Sí. Así. No es así. No es así. Es así. Giradito. ¿Ya? Entonces, esa es la 1F. Cuando estamos hablando de esquina o estamos hablando en T. O podemos hablar de traslape. ¿Ya? Traslape está así. Y también tendría que virarle de tal manera que quede en plano. Entonces, tenemos la 1F, la 2F. La 1F es plano. La 2F es horizontal. La 3F es vertical. La 4F es sobre cabeza. Si estamos a tope, no se habla de 1F, se dice 1G. ¿Sí? ¿Sí? 1G, 2G, 3G y sobre cabeza 4G. ¿Ya? Si hablamos de tubería, estamos hablando de tubería, ¿ya? Atención, la gente de tránsito puede asesinado presuntamente por su pareja dentro de su casa. La familia exige justicia. Si estamos hablando de tubería, ya digamos que esta es la tubería. El electrodo, ¿sí? El electrodo que está aquí soldando, la tubería comienza a girar. La tubería comienza a girar y el electrodo no se mueve. Esa, entonces, es la, para tuberías, es la 1G. ¿Ya? 1G. Si la tubería está así, ¿sí? Y yo comienzo a soldar dando la vuelta, doy la vuelta, es la 2G. Es la 2G. La 5G, tengo la tubería y el electrodo está aquí y comienza a mover alrededor, la 5G. En cambio, la 6G está aquí la tubería inclinada y comienza a soldar alrededor. ¿Ya? Esa es la soldadura que se hace en este tipo de cosas. Ya, entonces tenemos que 1G, 2G, 5 y 6G. Ahora, ¿qué tipo de unión tenemos ahí? ¿Qué tipo de unión es esta de aquí? ¿Ah? ¿Qué tipo de unión es? ¿No escucho? Tipo T. Tipo T. Pero yo sueldo esta partecita. La forma de soldar aquí, eso se llama filete. Si sueldo acá, también es filete. ¿Ya? Si sueldo aquí, filete. ¿Ya? Es filete. Entonces, todo lo que sea esquina, por ejemplo, tengo
Y aquí comienzo a soldar. Y si sueldo aquí, esto es filet. ¿Ya? Todo lo que esté con ángulo es filet. Si sueldo acá, esta soldadura se llama filet. ¿Ya? Ahora, el material, ¿no es cierto? A veces es demasiado grueso. Y si sueldo algo bastante grueso, ¿sí? Comienzo a soldar, solo derrito hasta aquí. Soldé esto de aquí. Y la parte de acá abajo, veo que no ha pasado nada. ¿Ya? Veo que acá realmente no ha pasado nada, no se ha fundido, es decir, no está soldado. Por arriba está soldado, por abajo. Entonces, para evitar eso, ¿qué hago? ¿Sí? Hago un bisel. Un bisel. ¿Ya? Hago un bisel. Entonces, cuando es demasiado grueso, hago biseles. Por ejemplo, si nosotros tenemos en T, Profe, ¿sí? sí, ¿Está perdón que me compartiendo? interrumpa. Perdón, Sí, sí, sí. sí se está compartiendo. Pero Marcos, ¿tendría por favor la bondad de apagar el micrófono? Es que no le puedo escuchar bien al profe. Ah, ok. A ver, ¿quién está con micrófono? Ya, ok, ya creo que están todos. Listo, ya. Ya, entonces, a ver, entonces vamos en esto, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy en esta posición, ¿no es cierto? Entonces, como los dos son bastante gruesos, ¿sí? Hago este bisel, ¿sí? Para poder alcanzar con la soldadura, ¿sí? Poder alcanzar y soldar esta parte de aquí, ¿ok? Poder soldar esta parte de acá. Entonces, con el bisel me va a ayudar a hacer eso. Entonces, eso es una preparación de material que vamos a hacer en clases, ¿no? Ustedes van a hacer un bisel, ¿ya? Entonces, aparte de eso, nosotros tenemos que si un material es grueso, yo no quiero soldar tanto aquí como acá, ¿sí? Entonces se hace un tapón. Esto se llama hacer un tapón. Entonces a una de las placas cojo y le hago un agujero, ¿sí? Y por aquí voy a soldar. Por aquí voy a soldar. ¿Sí? Hasta encontrar al otro material, o sea, sueldo. Entonces, esto es el tapón, ¿sí? Esto es el soldadura tapón. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, teníamos el escuadra, ¿no es cierto? En escuadra o en esquina. Entonces, si la forma del bisel, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sueldo, pues lo voy a soldar y hago así. Entonces esto se parece a una J. Puede estar así. ¿Sí? A eso se dice que es una tipo J. Por ejemplo, tengo a este de acá. Este es una B. Esta es media B. Este es una B. Y aquí tengo un doble bisel. Aquí, hasta aquí es J.
¿sí? Hasta aquí es J. Y si el otro lado está lo mismo, se llama U. Entonces, tipo J, si está la medida. Como ven, tiene una curvatura. No está hecho recto. Entonces, tengo que tomar en cuenta eso. Eso tengo que tomar en cuenta el bisel. Entonces, eso vamos a hacer en clase, ¿no? Con la moladora, con este tipo de acá, para que ustedes puedan soldar. Entonces, generalmente cuando se comienza a soldar, ¿no es cierto? Se hace estos movimientos que más o menos ya ustedes se dieron cuenta, ¿sí? Que se tiene que ir allá, 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 ¿sí? Como ven, aquí tiene una inclinación del electrodo. O sea, está inclinado el electrodo. Si ven ustedes, ya tiene una inclinación. Entonces, esa inclinación ayuda a que no se pegue el electrodo, eh, pero no tenemos que estar muy acostados como este caso que está aquí, sino que le hacemos más paradito, ¿no? Entonces, nosotros podemos soldar, ¿no es cierto?, en lo que es soldadura, que es a tope, ¿ya? Haciendo esos movimientos, ¿sí? Si estamos en esquina, hacemos una soldadura a filete, ¿no es cierto? Moviendo a un lado, después de arriba, de un lado, después de arriba, de un lado y después de arriba. O sea, punto arriba, punto abajo, punto arriba, punto abajo, ¿ya? Lo mismo puedo hacer, ¿no es cierto? Si comienzo a soldar acá, acá, soldando. Otra forma de soldar vertical, ¿no es cierto? Es comienzo acá, subo, comienzo acá, subo, comienzo acá, subo. ¿Sí? Entonces todo depende. Este es, por ejemplo, en este sentido es ascendente hacia arriba. Y este es vertical descendente, porque estoy bajando, ¿sí? Entonces, como ven la soldadura, ¿sí? Comienza acá, viene acá y subo un poco. Viene acá y subo un poco. Viene acá y subo un poco. Entonces, de esa forma yo comienzo a soldar de un lado y del otro lado. ¿Ya? Entonces, la inclinación no solamente es inclinar, ¿sí? Que esto esté inclinado así, ¿sí? Por ejemplo, lateralmente ven ustedes así. Si ven de frente, le estarían viendo así, como que estuviera parado, ¿no es cierto? Pero le viro, aparte de eso, le viro un poco más. O sea, tiene una inclinación así y exagerando un poquito para acá. ¿Ya? Entonces, esto vamos a hacer ejercicios con papelitos. Llevarán papel y lápiz, porque vamos a hacer lo que hicieron, ¿se acuerdan en el plano, ¿cómo se llama? En el pupitre. Ahora lo vamos a pegar en un papel y lo vamos a pegar en la pared. Y en la pared van a hacer los movimientos que ustedes ya más o menos se dieron cuenta, ¿no? ¿Ya? Entonces llevarán el papelito que sea cuadriculado. Nosotros tenemos como procedimientos de soldadura el esmalte, ¿sí? El arco metálico protegido con un gas, arco sumergido, y el que estamos utilizando, ¿no es cierto?, es el esmalte, ¿no es cierto?, arco metálico protegido,
Y el que queremos también, el que ustedes van a aprender, es el MIG, GMAU, ¿sí? En este caso no vamos a tener estos gases, pero sí, como vamos a utilizar un electrodo flux, entonces eso hace las veces de estos gases que está aquí. Nosotros podemos también utilizar el TIG, pero necesitamos gas que sea gas inerte que es generalmente argón o helio, ¿sí? Para el GMAU, nosotros podemos utilizar como gas CO2, pero este CO2 no me sirve para el TIG. Entonces ya vamos a ver, ya les voy a llevar una barrita para que vean cómo es este electrodo de tungsteno. Ya, entonces, ¿cómo es un electrodo? ¿Cómo es un circuito para soldar? ¿No es cierto? Tenemos la fuente, un primario y el secundario, positivo o negativo. Aquí con esto regulo, ¿sí? Entonces, la una se va a la K y esto se llama masa. Masa. El que se va hacia la mesa. Puede ser positivo o puede ser negativo. Se llama masa. ¿Ya? El otro que nosotros manejamos, ¿sí? Es el que va el portaelectrodo. ¿Ya? Entonces, masa y portaelectrodo. Eso es lo que tienen que acordarse ustedes. Masa y portaelectrodo. Van a ver un video, no sé si el sonido me salga, pero vamos a ver. Você percebeu alguma coisa diferente nessa solda? Pois é, essa é chamada solda mexicana, cujo a máquina de solda é substituída por água e sal. A chamada solda mexicana é muito fácil de ser feita. Basta 10 litros de água e para 1 quilo de sal. Você pode diminuir a quantidade dos dois regularmente. Não, positivo e outro plástico deve ser colocado com um pedaço de ferro. ¿Qué les pareció esto? ¿Qué les pareció esa soldadura? ¿Dónde estaba la máquina de soldar? En el agua. El agua. ¿Sí vieron? ¿Sí?
¿Cómo? Bueno, yo sí he hecho eso. Cuando ustedes no tengan soldadora y tengan que soldar de emergencia, como vieron a ustedes, ni siquiera los zapatos tenía bien, todo desnudo. Entonces, utilizamos agua, pero no es solamente agua. Algo más hay ahí. Agua con sal. Agua con sal. Entonces, aquí, por ejemplo, viene el 1. Creo que es el queso, ¿sí? ve, dile que. Cosa. Viene el negativo. El positivo. Dile que ya que mande la cuenta. Si no tiene dos, dile. De aquí Si no tiene viene dos, un tarro. ¿Sí? De aquí sale y va al portaelectrodos. ¿Ya? En la parte de aquí se pone agüita. Aquí se pone agua. Esto tiene que estar separado, ¿no? Esto tiene que estar separado. Depende la cantidad de sal que le pongan para que esto comience a funcionar. Si quieren que, por ejemplo, soldar algo delgado, ponen poca sal. Si quieren soldar algo bastante grueso, entonces ponen bastante sal. Lo malo que aquí no pueden regular, una vez que metieron sal ya no pueden estar sacamente, ¿no? Esto se vuelve, como vieron la coloración, era ya como oxidada, ¿sí? Como que se oxidan los cables, todo eso vuelve como amarillo. Y el agua se calienta, ¿sí? El agua comienza a calentarse, ¿sí? Pero para una soldadura de reparación es muy bueno, solamente con este sistemita. Entonces, que algún rato quieran hacerlo, hay videos también en YouTube, lo que quieran de esto. ¿Ya? Algo nuevo para mí. Sí, yo, por ejemplo, hay veces que usted no tiene la soldadora, con esto puede soldar tranquilamente. Un playo, le coge el playo, con el playo le coge el electrodo y el electrodo debe estar puesto el cable rojo y con eso comienza a soldar. ¿Ya? Y el negativo va directo acá. ¿Ok? Entonces, como vemos, la forma de soldar, ¿no es cierto? Tenemos un transformador y el transformador nosotros lo regulamos. Entonces, una va a la pieza y se llama masa y el otro es electrodo. Entonces, tenemos un positivo y un negativo, ¿ya? Los cables de poder, uno va a la pieza que llamamos masa y electrodo revestido. Pero esto pasa solamente cuando son corriente continua, ¿no? Sigue positivo o negativo. Los invertes, la soldadura que nosotros estuvimos manejando, son invertes, positivo, negativo. Entonces tenemos la fuente de poder, el portaelectrodo, el electrodo, el material base, los cables de fuerza que tienen que ser bastante gruesitos, no pueden ser delgados. En el video ustedes pueden hacerlo con alambre sólido 10, ¿ya? Un número 10, con ese bastante bien. Y tiene el cable a tierra, que no sería realmente a tierra, sino al material base, y eso se llama masa. Entonces tenemos como fuente de poder, ¿no es cierto?, la línea de alimentación de valores de amperaje y voltaje. Entonces, nosotros manejando estos parámetros del amperaje y voltaje, podemos soldar de acuerdo a lo que queramos, delgado o grueso.
nosotros tenemos entonces que manejar. Hay los tipos más comunes son de transformadores, rectificador, motosoldadoras, que son generalmente motores que funcionan a diésel o gasolina. Esto para ir al campo donde no hay la electricidad, ¿no? Y los invertes que tenemos, los inversores, ¿no es cierto? Que aquí está aquí. Entonces, transformadores, viene acá, ¿sí? Y regresa positivo o negativo. Y acá viene otro de acá, ¿sí? Y aparte de eso, rectifican la corriente que sea de transformadores, la parte continua. Obviamente estos ya casi no hay. De transformadores ya poco se usa por el peso, por el tamaño. Ahora están de moda los invertes. Entonces, hay dos tipos de fuentes de poder, o sea, los fuentes de poder de acá, los que son corriente constante, ¿sí? Y tienen como característica salida de voltios, amperios sustancialmente negativa. A medida que aumente la corriente, el voltaje disminuye. Entonces, por ejemplo, el voltaje, el amperaje, ¿no es cierto? Que viene aquí, viene al electrodo y el otro viene a la pieza, ¿sí? Dependiendo la distancia que nosotros estemos manejando, la distancia de aquí hacia acá, eso me da voltaje. La separación entre el electrodo y la base me da voltaje. Entonces, pero el amperaje es la cantidad de electrones que se mueve de un lado hacia el otro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está. Tenemos voltaje constante. Fuentes de poder proporcionan características de que salida relativamente plana de caída de voltaje. Es decir, yo separo el electrodo, me sale el voltaje lo mismo. Acerco, el voltaje es el mismo. Entonces, eso se llama voltaje constante. Ahora las fuentes tenemos de corriente continua. ¿Qué es corriente continua? Por ejemplo, si nosotros tenemos una pila, ¿no es cierto? Ustedes en la pila saben dónde está el positivo, dónde está el negativo. Eso es corriente continua. Entonces, independiente de grandes cambios de voltaje, es decir, la separación, se mantiene la corriente. Ya, la cantidad. El voltaje constante, mantener el voltaje a un nivel relativamente constante, independiente de que la corriente sufra grandes cambios. Entonces, estamos viendo, pero estos cambios se hacen en cuestiones de milisegundos, ¿sí? Ahora aquí tenemos el portaelectrodo, que ustedes ya conocieron. Hay de capacidades, diferentes capacidades, de 200 amperios a 500 amperios. Depende el electrodo que se va a manejar. Depende del electrodo que se va a manejar. Los precios también varían con esto, ¿sí? Mayor amperaje, mayor costo. Tenemos la pinza de trabajo, que nosotros podemos ponerlo directamente acá, a la mesa de trabajo. Ponemos directamente, o utilizamos una pinza. Entonces, acá utilizamos una prensa más el negativo que viene. Es de esta manera, de la última manera que le estoy indicando, ayuda bastante a que tenga una buena conexión con el material. Y al tener buena conexión del material, a veces resulta que si no hay buena conexión, el material la soldadura sale mala. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una buena conexión a la masa del material. Entonces los cables, ¿no es cierto? Los cables. La soldadura, ¿de cuánto es la que utilizamos nosotros? ¿Hasta cuánto utilizamos? ¿Hasta 200 amperios o cómo? 240, 200 amperios, la una. Y la otra es 150 amperios. Máximo. ¿Sí?
Entonces, si tenemos 60 pulgadas de longitud, ¿no es cierto? 60 pulgadas en, ¿cuánto equivale? Ves un ratito, 60 por 2.54. Hablamos de 60 pulgadas. De 152 metros pulgadas. Entonces utilizamos el tipo de alambre que nos recomienda. Entonces, generalmente, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos el tipo de batería que utilizan en la batería porque es bastante flexible. Hay otros que son gruesos, pero en cambio no se doblan fácilmente. El de batería es muy excelente para hacer este tipo de trabajo. Me gusta bastante este de aquí. Entonces, aquí no me da el diámetro, ¿no es cierto? Aquí me dice qué longitud de cable, cada cable de fuerza puedo utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, el 10, ¿no es cierto? Ustedes conocen el 10, el 12, el 14, el 16. El 16 generalmente es por ejemplo, para interruptores o para lámparas LED. Últimamente casi solo le ponen 16 en las, viste, en las de aquí, en los departamentos. Utilizan solo 16. Que bueno, está bien cuando es lámparas LED. Pero usted quiere poner algo fuerte, ya tiene que cambiar de cable. Entonces, mientras más bajo es el número, la numeración, más grande es el diámetro del cable. Entonces aquí estamos hablando de cable 4, mire. Cable 2, de cable 1. Entonces aquí habla de 350, de 1 y un 0. De 1 y a 0. Entonces aquí habla de 2 ceros. Entonces son cables bastante gruesos. Entonces, si quiere usted poner una extensión como la que usted vio la otra vez que llevé, ¿sí? Utilice cable 2. Que sea, ¿sí? Que sea con no sólidos. Porque si hay sólidos. Que tengan de muchos filamentos. ¿Está comprendido esta parte? Si quieren poner esto, entonces cable 2. Profe, Sí. y para lo que nos mostró de la soldadora con el agua, eso en cambio debíamos ocupar cable sólido, ¿no? Sí, es mejor cable sólido, porque después como se oxida, comienza a oxidarse, ¿verdad? Como que se vuelve amarilla el agua. Entonces, si tiene cables como este de aquí que está indicando, sí puede utilizar este. Sí, pero es recomendable tener el sólido. Porque con eso comienza a oxidarse y se mete el agua dentro del cable y comienza a sulfatarse. En cambio, con el sólido usted limpia fácilmente. ¿Ya? Ya, Yo profe, y sí, para lo de la extensión que nos decía, en cambio, ocupábamos buscar los cables de la batería. ¿Esos cables son el número 2? sí, el número 2. Ajá. Yo, por ejemplo, en una extensión no sé si le vieron el que iba al portamar, ¿cómo es? A la pinza, que iba al material base, a la masa. En cambio, yo utilicé unos cablecitos, una unión de cables, no es. Entonces, por ejemplo, esos a veces botan cuando hacen, por ejemplo, están haciendo las conexiones de los teléfonos y hay un montón de cablecitos. Entonces les cogí, les pelé y les uní. Y eso utilizo como para la masa. También sirve. Ingeniero, Sí, y tiene que ver algo la distancia o el largo del cable para que funcione bien. ¿O claro. cómo es? Por ejemplo, en una extensión de luz, por ejemplo, yo hice una extensión de unos 60 metros
No utilicé cable 10, utilicé cable 8 para hacer una instalación por ejemplo, de un taller que tenía bien lejos, a 60 metros. Porque mientras más grande, más largo es la distancia, mayor es la cantidad de pérdidas que se da y se recalienta el cable. Entonces, para que no exista pérdidas o recaliente el cable, se debe utilizar un cable más grueso. Por 60 metros, ya le digo, yo utilicé cable 8, no cable 10, que es bastante grueso, pero utilicé el 8. ¿Sí? Entonces, la distancia, la cantidad de distancia que usted tiene, cuando es mayor distancia, mayor pérdida, entonces se calientan los cables. Entonces, para que no se caliente, más gruesos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Listo, listo. Ok. Entonces aquí tenemos los diámetros, por ejemplo, el 6, el 2 que estábamos hablando de diámetro, estamos hablando de 6 milímetros. ¿Sí? De 6 milímetros hablando. ¿Qué amperaje puede manejar? 96 amperios. Sí, 96 amperios. En la luz, generalmente de la corriente que nosotros manejamos de la doméstica, ¿no es cierto? Estamos hablando de unos 10 amperios. Entonces está bien, ¿no? Entonces, ¿qué se está produciendo al momento que nosotros soldamos? Entonces, nosotros tenemos, ¿sí? Aquí tenemos el electrodo y afuera tenemos ¿cómo se llama? El revestimiento, el fundente del electrodo. Entonces, al momento que se quema, que se produce una chispa, se comienza a quemar la parte de afuera, el fundente, el revestimiento comienza a quemarse y produce este humo. Y este humo es el que protege a la soldadura. Entonces, como el electrodo también se funde, comienza a salir gotitas. Y a veces choca, rebota y sale como escoria. ¿Sí? Entonces esto comienza a fundir. Entonces funde esta parte de acá, funde este material base, ¿sí? Y también esto se acumula, ¿sí? Material base se acumula con el material del electrodo. Parte de lo que se está quemando, del recubrimiento, nos queda como un depósito de escoria. Esta escoria. Entonces, esta escoria nos ayuda que una vez que el gas ya se fue, pero todavía sigue líquido el material. Esta escoria lo que le ayuda es a proteger de que no se meta el oxígeno o otras cosas diferentes. Entonces, ayuda a proteger la soldadura. Entonces, yo tengo que sacar, una vez que soldé, tengo que sacar con una piqueta o la moladora con la grata, ¿no es cierto? Saco la grata y limpio. Y si necesito hacer otra soldadura encima de esto, primero saqué la escoria, después, ¿sí? Paso la moladora con disco de amolar, ¿ya? Entonces, quito todo eso, entonces quito algo de material por acá, quito lo de arriba y vuelvo a soldar. ¿Sí? Si lo quiero hacer correctamente. ¿Estamos aquí? ¿Sí me entendieron esta partecita? Sí, ingeniero. Ya, Sí, ok. entendido. Ya, ok. Entonces nosotros tenemos una corriente con polo negativo y otro de positivo. Entonces, ¿con qué le ponemos el nombre? Con DC
o CD. Y a veces existe algo como esto. O a veces está algo así. ¿Ya? Eso significa, todos esos símbolos significa corriente continua. ¿Ya? Corriente continua. Si tenemos la palabra AC o el símbolo así, es corriente alterna. Entonces, ¿qué significa esto de alterna y continua? Si nosotros tenemos una pila, una positivo y la pila este negativo, ponemos un alambrecito acá. Ponemos un alambre, ¿no es cierto? Cogemos y ponemos acá. Entonces, el flujo de corriente va a ser de lo positivo hacia el negativo. Entonces, siempre va a estar en este sentido. Eso se llama corriente continua. ¿Sí? Corriente continua. Pero la corriente alterna nosotros tenemos positivo y negativo en un instante. Después de unos milisegundos, esto es negativo y este es positivo. Después otra vez la cambia a positivo y otra vez a negativo. Y otra vez cambia de negativo a positivo. Entonces, como cambia tantas veces, se llama alterna. Entonces, en la luz que nosotros nos llega, no vemos así que pasa en esto. Porque ¿cuántas veces va cambiando de positivo a negativo, de negativo a positivo y así sucesivamente? 50 veces en un segundo. Entonces es imposible saber qué horas cambió, ¿no? Entonces es la corriente alterna, cuando cambia de positivo a negativo. Entonces está yéndose la corriente en un solo sentido. Entonces, cuando utilizamos el inverter, las soldaduras que nosotros estamos utilizando de corriente continua, entonces tenemos, ¿sí? Polaridad directa, ¿sí? Polaridad directa, ¿sí? Cuando el negativo esté con el porte electrodos. Eso es polaridad directa. El negativo está con el porte electrodos. Cuando el porte electrodos está con el positivo, ¿sí? Entonces estamos hablando de polaridad inversa. Entonces, según esto, de acuerdo a esto, si no se fijaron en qué polaridad estamos soldando, Estábamos hablando en directa. no, inversa. ¿Se acuerdan que ponemos el rojo en el positivo? Y el rojo era el porte electrodo. Entonces estamos hablando en la inversa. ¿Ya? Entonces vamos a ver esto. Entonces con corriente directa, ¿no es cierto? Sí. Con la directa tenemos mayor penetración. Con la directa tenemos mayor penetración que con la inversa. Vamos a probar esto mañana, ¿ya? Perdón, el domingo. Esto de ir cambiando esto de aquí. Entonces, como les decía, tenemos que en un segundo la alterna cambia de sentido
Ahora, por ejemplo, eh, el depósito de la soldadura es bastante, es media, no es tanta, ¿no? Entre lo uno y lo otro. Este equipo era económico, ya no es económico. Antes el equipo de corriente directa, o sea, pues de corriente, sí, corriente directa, costaba más que estos de alterna. Ahora prácticamente casi ya no hay estos de alterna, ya casi todos son inverter, porque son más livianos. El problema es que a veces, de acuerdo a la marca, se dañan más rápido. Mi papá compró un Inco, se dañó rápido. Compró otro mi hermano, se dañó rápido. Pero estos BP me han resultado muy buenos. No se me ha dañado. ¿Ya? Hay que hacer desde cada cierto tiempo una limpieza, una sopleteada para que no se quede mugre ahí y pueda hacer un cortocircuito. Nada más. Entonces, antes de esto, a ver, esto quiero que vean. ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tenía un dibujito. No, no, no me sale. Entonces, con corriente, a ver, poniendo así, entonces, con corriente alterna, AC, ¿no es cierto? Corriente directa, corriente inversa. Entonces, con la corriente directa, nosotros tenemos mayor profundidad en el momento de soldar. Con la inversa, poco. Y con la alterna es mediano entre uno y el otro. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren tener mayor profundidad, utilizan la corriente directa. Y si quieren hacer, claro que todo depende de qué amperaje están manejando. Sí, todo también depende de qué amperaje. Si yo digo aquí es 50 amperios, 50 amperios, y acá te digo 50 amperios, ahí tengo que ver la diferencia, ¿no? Cuando todos tienen el mismo amperaje, ¿ya? El mismo amperaje. Pero, por ejemplo, si digo, en vez de 50, a este le pongo 100. Le pongo 100. ¿Qué me va a resultar ahí? Mayor penetración. Mayor penetración. De pronto me sale así, parecido al de 50. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que ver. ¿Ya? Eso vamos a ver, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que manejar lo que es la ley de Ohm, que dice resistencia es voltaje sobre intensidad. Entonces el arco eléctrico es lo que pasa una vez que se fundió, ¿no es cierto? ¿Qué temperaturas tenemos? De 3000 grados centígrados. Produce rayos infrarrojos y ultravioletas. ¿Ya? Nosotros, ¿qué utilizamos? Este de aquí. Sí, tipo de revestimiento fundente, tipo de aporte, de revestido, magnitud corriente. En la TIG, bueno, eso no vamos a ver, pero sí vamos a ver con ustedes esto. Necesito un gas de protección o en vez del gas de protección, vamos a utilizar un alambre flux. Utiliza un rollo de alambre.
Entonces, con el electrodo tenemos una aplicación media tipo de corriente AC/DC, en donde podemos hacer esto en aluminio, acero inoxidable. Pero, por ejemplo, para el aluminio, yo tengo que comprar un electrodo para aluminio. Para acero inoxidable, tengo que comprar uno de acero inoxidable. Si no puedo utilizar el que estamos utilizando para soldar todo esto. ¿Ya? Entonces, con el AMIG, ¿no es cierto? Nosotros lo que hacemos es soldar también lo mismo, pero tengo que cambiar el alambre. Por ejemplo, puedo utilizar el CO2, argón, o una unión de CO2 con argón. Se llama Agamix. ¿Ya? Ahora nosotros siempre que soldamos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un material base. A eso le hemos hecho el bisel. ¿Ya? Esta partecita de acá, esta zona que ven ustedes aquí, se llama SAG, zona afectada por el calor. Esta zona. Esta zona. Y aquí tenemos la fundición. ¿Sí? Y aquí tenemos, todo esto se ha fundido. Si nosotros analizamos cuántas pasadas pudieron haber pasado, mire, hasta aquí, una. Hasta aquí, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 pasadas en este. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un material bastante grueso. No puede hacer todo de una sola pasada. Entonces, hago una pasada, limpio. Hago otra pasada, limpio, porque se queda escoria. Y esto también depende del diámetro del electrodo. Cuando más grande es el electrodo, más diámetro del electrodo, mayor tiene que ser el amperaje. Hay electrodos que, bueno, ustedes no tienen un 32. Es bien delgadito para soldar, es una belleza. Soldar algo delgado, así, está chévere. Nosotros estamos utilizando de 1/8 de diámetro. Entonces, ¿cómo vemos? Del voltaje soldadura, ¿sí? Si nosotros empleamos 150 amperios, el voltaje que me va a dar es 26. ¿Creen que ustedes que les va a coger la corriente, o sea, va a ser tremendo si topan la masa con el portaelectrodo? ¿Qué creen que les va a pasar? ¿Se morirán? No, es muy bajo. No se mueren. Ya quisiera que topen, pero no quiero vayan a decir que yo les estoy maltratando eso. Entonces miren, sí, en un amperaje de 100 me da 24 voltios. Y eso es cuando yo cojo una batería de carro, por cierto. Topo el positivo o negativo, esa es la corriente que me va a dar. Pero de los camiones, ¿no? No de los otros. ¿Ya? Entonces, si topo positivo o negativo, es la corriente. Entonces, no es tan así que me va a coger. Lo peligroso sí es soldar cuando estemos en lluvia o soldar cuando estamos en mojado. Como estamos, el amperaje, como es la corriente es continua, al momento que nosotros topamos, si es continuo, la sangre como que se deposita, se deshace la sangre. Entonces, no es bueno como recomendación soldar cuando está mojado el piso.
Entonces, mejor suspende otro día o pone tablitas, algo así para que no estés aislado. Porque una vez que topa, no es lo mismo tener más peligroso es cuando topamos positivo o negativo de corriente continua que corriente alterna. Entonces, la sangre como que se deposita con corriente continua. Con alterna no pasa tanto eso, ¿ya? Entonces, más peligroso es. Entonces, si usted está lloviendo, suspende el trabajo. Ya, si está mojado el piso a lo menos, ya ni haga nada. Es mejor esperar. ¿Está comprendida esa parte? Esa recomendación más que todo. Comprendido. Ya, verán que dicen comprendido. Ya después no me echarán la culpa a mí. Ahora, ¿no es cierto? Nosotros tenemos diferentes tipos de electrodos. Los electrodos, sí, los electrodos que vamos a utilizar es el 6010, bueno, este no vamos a utilizar, el 6011 que estamos utilizando, el 6013, el 7018. Prácticamente los que utilizamos son estos tres. Entonces, nos recomienda que en corriente alterna, ¿no es cierto? Sí, el diámetro del electrodo, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, tenemos el que ustedes conocen, que han estado soldando, el más delgado y el más delgadito, ¿sí? Estos son los que he estado utilizando. Entonces, a eso va ¿cómo se llama? Entonces, por ejemplo, recomienda el 6013, el 6011 puede ser AC y DC. Pero si, por ejemplo, estamos utilizando un bien delgadito, DC positivo, o DC positivo el de acá, el 7018. Este 7018, voy a ver si les llevo un hito por ahí, a ver si tengo por ahí, para que vean cómo es el desempeño. Nosotros tenemos que la velocidad de avance, ¿sí? Ustedes ya vieron que algunos casi no hicieron nada. Entonces, analicemos esto. ¿Sí? Por ejemplo, este de aquí, el primero, el A, si ven qué bonito es, ¿sí? Son como que fuera uniforme. En cambio, en el B, ¿no es cierto? El amperaje es muy bajo. Entonces, ¿qué se me está formando? Una especie de tripa. ¿Ya? Entonces, miren, es delgadito. En el C, veo un amperaje muy alto. Se me funde demasiado. Se hace como agua. ¿No es cierto? En el D, el voltaje es muy bajo. ¿Qué significa esto? Entonces estoy hablando que el electrodo está aquí y la pieza que estoy soldando está acá. Entonces la distancia, esta distancia de aquí hacia acá, ¿no es cierto? Esa distancia, si estoy hablando de un voltaje muy bajo, ¿sí? Es que estoy, ¿sí? Muy alejado de la pieza. El electrodo
y el material está alejado de la pieza. En cambio, en el E está demasiado cerca la pieza. ¿Ya? En el F estoy avanzando muy lento y se me hace un charco muy grande. ¿Sí? Entonces vemos que el charco es bastante grande. Entonces está un avance lento. Acá, avance muy rápido. Está corriendo. ¿Ya? Cuando hacían el dibujo con el porte electrodo y el lapicito, les decía, vayan despacio. Ya, pero corrían, entonces va a salir como la F. Y aparte de eso, a veces el voltaje está muy alto, perdón, está muy bajo, estaban muy separados. Decía, baje, baje. ¿Sí? Entonces hay que analizar eso, hay que ver qué es lo que tengo que hacer. Entonces la intensidad de corriente tiene que ver con el espesor del material que vamos a utilizar. Si es un material de 2 milímetros, por ejemplo, ¿sí? Yo utilizo un amperaje que esté entre 40 y 60. Si estoy hablando de 8 milímetros, está en 130 y 200. ¿Sí? Estoy, por ejemplo, de 2 centímetros, miren, está 250. Ya tengo que mandar. Entonces, son recomendaciones. Todo depende del soldador. Ahora, viendo ya los electrodos, tengo el 6011 que están utilizando ustedes. ¿Sí? El 6011. Entonces ven que hay diámetro de 2.5, de 3.5, de 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces, si utilizan el de 3.25, estamos hablando que utilizamos un amperaje de 80 hasta 130. ¿Ya? Pero todo depende también del espesor de la tabla anterior. Otro que utilizamos es 7018. ¿Dónde está el 7018? Acá abajo. Aquí. ¿Ya? Con este de aquí, miren que es 100. Otro que utilizamos es el 6013. ¿Sí? Este con este de acá. Entonces, son recomendaciones, ¿no? Entonces, los electrodos tienen que ser secos y deben estar bien conservados. Elegir el amperaje correcto. ¿Ya? Longitud adecuada del arco, apretar ángulo de inclinación. No está totalmente vertical. Y el avance. Otra cosa. Libre de óxido, aceites y grasas. Eso tienen que tomar en cuenta. ¿Ya? Amperaje excesivo. Velocidad de avance, muy lenta, excesiva. Listo, ya hemos estado hablando de eso. Esto hablaremos en la siguiente clase. Tipos de electrodos. ¿Ya? Tipos de electrodos, todo eso. Cómo se ve la, la, la denominación. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿alguna pregunta? Algo que... Entonces, a ver si llevan ya los materiales, si quieren comenzar a trabajar un poquito en lo que está. El proyecto, no sé si han visto ustedes ya qué quieren hacer. Una mesita de trabajo, sería. A ver, espérense un ratito, déjenme ver si tengo ejemplos. Ejemplos de esto.
Dentro. Déjeme ver que un rato hice una presentación. Ese ratito, un ratito. Buenas noches con todos. Sí. Buenas noches. Sí, buenas noches, señores participantes. Lenin Baez les saluda. Bueno, Qué bueno nuevamente poderles conectarnos para esta clase importante, teórica. El día domingo, como dice el ingeniero, pues vamos a hacer un trabajito, no sé si les indicaste, Giovanni, del uso ya de herramientas de corte, trazado, escuadra, nivel. Es bien importante también, no se olviden, la recomendación, traigan sus equipos de protección personal, ¿no? Que obviamente eso ya van a seguir usando ustedes, ya que las que tenemos acá pues no abastece para todos, ¿no? Pero como son recursos que ustedes ya van a seguir ocupando para posteriormente, pues se les recomienda, ¿no? Y también algo más les habías indicado, ingeniero Giovanni. Bueno, ahorita estaba viendo que darles recomendaciones de lo posiblemente que pueden hacer. Entonces, por ejemplo, aquí unas mesitas, portalector, vamos viendo, por ejemplo, puede ser unos portafloreros de diferentes formas. Miren que no lo tradicional, ¿no? Esto ya sale de lo que ustedes conocen, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de mesas, tipo de portafloreros, que es bastante agradable a la vista, ¿no? Como ven, no es complicado. Miren por ejemplo, juego de muebles para la sala. Por ejemplo, de aquí, de la derecha, nosotros tenemos que sí, que tiene un resortito y esto puede estar ayudando a una especie de hamaca y todo eso para poder descansar. Aquí diferentes tipos de mesa, ¿no? Ustedes pueden escoger cantidad de mesas que están, no solo hacer la mesa, 4 patas, tablero y listo, ¿no? Como ven, puede ser de diferentes formas, de diferentes gustos. Lo mismo sillas, pues, que pueden ser las mesas. Póngase para poner la basura, para hacer estantes. Adornos. Miren, ustedes pueden poner adornos con varillas, hacerlo fácilmente. Para poner focos, mira. Elegante, ¿no? Diferente a lo que ustedes normalmente sería un estante, no, va cambiando tableros. ¿Por qué para el campo? Nadie quita que pueda utilizar esto para utilizar en el campo fácilmente, para levantar, mire, esto para levantar, ¿sí? Para levantar cosas pesadas, solo con una especie de tipo tijera ya. Aquí, si tenemos leña en la casa, miren, puedo poner el tronco, después le caigo a latigazos. No, aquí la cuchilla está debajo, si ustedes se fijan, la cuchilla está debajo. No les voy a dar con el hacha en la parte de arriba. La cuchilla está acá. Al rato que pongo el leño, le doy con el combo y se parte. ¿Sí? Ustedes manejan leña que tienen por ahí para llevar una bombonera para el gas. Fácil, ¿no? Esto, miren, ¿quién no quiere hacer, por ejemplo, utiliza esto en la casa? Hace esto y le pone un tablón y puede subirse tranquilamente ahí, hacer su trabajo. El momento que termino mi trabajo, ¿sí? Todo queda desarmado y puedo guardarlo fácilmente, no me ocupa espacio. Entonces, miren aquí, ¿cómo se hace eso?
Por ejemplo, esta mesa de aquí, los bancos giran y uno puede sentarse. Giran y puede sentarse. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, este es, como les decía, una mesa para trabajar algo en altura y tranquilamente. O puede ser también como tipo comedor también. ¿Ya? Miren para el niño, que pueda, que sea tipo, para que pueda moverse, hacer un juguete. Estos caballetes que están por acá. Sí, estos caballetes que están por aquí. Una mesa, miren, esta mesa. Solamente cortado la parte de aquí, cortado la parte de acá, y ya pueden poner hacerse una mesa. Miren este andamio. ¿Ya? Sí, regulable. Por ejemplo, este es para que suba el carro. Una vez que suba el carro, se vuelve horizontal. Se pone horizontal. No pueden hacerle lo tradicional, ¿no? Como miren la mesa tranquilamente. Por ejemplo, este tipo de decoración, ¿sí? Para poner. Es bastante elegante esto. Nadie quita que ustedes puedan hacerlo. Para llevar las herramientas. Ya, para poner, cortar una moladora. Este es con puertitas. Este de aquí es con puertitas de acá para que ustedes puedan poner cualquier cosa. Listo. Piénsenle en lo que van a hacer. Entonces, como decía Lenin, vamos a estar utilizando la moladora al corte. Vamos a utilizar la sierra también. Cómo cortar con la sierra, cómo cortar con la moladora, cómo esmerilar los movimientos correctos que se tiene que hacer. ¿Sí? Cómo cortar a 45 con ángulo, cómo señalar. Entonces, pues vamos a utilizar la squad y todo eso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Preguntas? No, nada, Ahora, nada. Pero es una ya. preguntita. Sí, Tal vez podría pasarnos, o sea, compartirnos el documento que nos estaba indicando ya para con echarle gusto. una checadita a la información. Ya, Por favor. listo, listo. Ya les Para mando al estudiar. WhatsApp. Ya les mando al WhatsApp, ahorita mismo. Muchísimas gracias, profe. Ya de nada. ¿Qué otra cosa? Entonces no se olviden de llevar los electrodos, ¿no? Para que estén ustedes mismos practicando. Que no el compañero no le quede viendo con mala cara porque no ha llevado. Ya listo, ingeniero. Ya.